Aprovecho la ocasión de estar en la intimidad de la congregación en el domingo por la mañana para expresaros nuestra gratitud muy sencilla y sincera por todas las atenciones y afecto que hemos recibido durante este tiempo. Nos hemos sentido y nos sentimos como en nuestra propia casa, y queremos pediros que en el futuro oréis por nosotros y por nuestro ministerio para que el Señor nos dé la bendición de seguir siendo instrumentos en su mano para edificación de su iglesia, extensión de su reino y sobre todo para gloria de su nombre. Nosotros oraremos también en nuestra iglesia por la congregación en Montornès del Vallès, para que el Señor haga de vosotros un pueblo fuerte en él, y os dé también la bendición de ser instrumentos en su mano como testimonio suyo en esta localidad. Él hará su obra, vosotros seréis los instrumentos que Él utiliza para ello. Gracias por todo lo recibido de vosotros. Ahora, hemos comenzado estos días hablando sobre la evangelización no como opción, sino como mandamiento. Nadie, ningún creyente está exento del compromiso de la evangelización. Hemos visto que la evangelización consiste, entre otras cosas, en comunicar un mensaje. El mensaje no es nuestro, es un mensaje que procede de Dios. Por tanto, hemos de ser muy respetuosos con ese mensaje. No podemos predicar un evangelio transformador si no va acompañado de una vida que respalde lo que predicamos. Creo, mis queridos hermanos y hermanas, que España está en el momento de comenzar a predicar el evangelio silencioso. Alguien me va a decir, ¿qué es eso de predicar un evangelio en silencio? Si la predicación es proclamación, el silencio de la boca se sustituye con la proclamación de la vida. De manera que el mundo actual necesita ver creyentes transformados que por su sola vida sean continuamente un mensaje evangelizador en nuestra sociedad. Sabéis todos muy bien que culto no es simplemente la reunión de creyentes para proclamar la gloria de Dios. Culto es la vida individual de cada cristiano. En Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo nos dice: presentad vuestros miembros en sacrificio, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. De manera que el culto de esta mañana ha sido simplemente la unión de muchos cultos que deben ser la vida de los cristianos. El lunes pasado, en la semana pasada, por la mañana, cuando abrimos nuestros ojos, comenzó nuestro culto de adoración con nuestra vida. A lo largo de la semana hemos proclamado la alabanza de Dios con nuestras obras, y ahora nos reunimos en su presencia para juntos comunicarle nuestra gratitud y expresarle también nuestra adoración. Esto es culto. La vida cristiana debe ser un culto continuado. Y el culto, conforme a la enseñanza de Jesucristo, va ligado al Espíritu Santo. Vosotros adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Esos dos elementos son esenciales para el culto, por tanto, para la vida cristiana. En espíritu, el motor que mueve el culto es el Espíritu. En segundo, en verdad, en comunión con Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no estamos en comunión con Cristo, no hay culto. Porque Dios acepta nuestro culto porque estamos en el amado. Dios acepta la alabanza de un pueblo no porque seamos evangélicos o porque cantemos unas canciones distintas a otras canciones. Simplemente nos acepta por una razón: por nuestra posición en Cristo. En comunión con Cristo y movidos por el Espíritu se produce el culto que es agradable a Dios. Ahora, esto de el Espíritu Santo en la evangelización es un tema de lo más extenso en el Nuevo Testamento. Yo diría también en el Antiguo Testamento. No hay duda que cuando Noé predicó el Evangelio de la gracia, lo predicó en el poder del Espíritu. Dice Pedro, proclamó a Cristo a aquellos cuyos espíritus a causa de su rebeldía están destinados a condenación eterna. El Espíritu operó en la predicación de Noé a aquellos hombres de su tiempo. El Espíritu había llenado plenamente la humanidad de Jesucristo
le fue dado el Espíritu sin medida y él predicaba el Evangelio. Llegamos a la Iglesia Apostólica y Cristo dice a los apóstoles: esperad un poco para predicar el Evangelio. ¿Acaso ellos no sabían el mensaje a predicar? Claro que lo sabían. ¿No habían hecho prácticas de evangelización durante su ministerio? Por lo menos 2 veces. Jesús los mandó primeramente a ellos de 2 en 2, después a un grupo de 70 con ellos. Sabían lo que tenían que predicar, sabían lo que tenían que predicar. ¿Por qué motivo Cristo les dice esperad? Porque en la salvación está involucrada absolutamente la acción del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu no hay salvación. Sin el poder del Espíritu no hay evangelización eficaz. Cuando voy al tema que nos ocupa, descubro 3 cosas. Ya que el Espíritu Santo es el elemento incuestionable en la salvación, y ya que la salvación tiene 3 niveles en su proceso, el primer nivel, justificación, en cuya acción Dios separa al pecador de la pena de su pecado. Por eso podemos decir, como dice Pablo en Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El segundo nivel de salvación es el tiempo presente mediante la santificación. Y en esa acción el Espíritu Santo de Dios separa al pecador del poder del pecado para que pueda ser santo. El tercer nivel de salvación tiene que ver con la glorificación, en cuya obra Dios separa al pecador salvo de la presencia del pecado. Ya nunca más pecado en la presencia de Dios. De manera que en estos 3 niveles de salvación, la acción del Espíritu Santo es no solo necesaria, sino eficaz. Primeramente, el Espíritu Santo en la justificación. El primer nivel de salvación, justificación, el Espíritu Santo actúa. Vosotros sabéis muy bien, yo no voy a descubriros nada nuevo esta mañana, sabéis muy bien que para la salvación, para que se efectúe la salvación del hombre en su dimensión, conforme a la Biblia lo expresa, tiene que haber primeramente convicción de pecado. En segundo lugar, tiene que haber fe salvífica en Jesucristo. En tercer lugar, tiene que haber regeneración espiritual. Ni la convicción de pecado, ni la fe salvífica, ni la regeneración son obras del hombre. Obedecen a la acción del Espíritu Santo de Dios. Cuando Pablo habla de salvación, digamos como en un paquete grande, lo presenta en Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo dice algo muy claro allí. La gracia que salva dota al pecador de los elementos necesarios para la salvación, que incluye la fe salvífica. Claro, Dios no va a obligar a nadie a ejercer su fe. La fe con la que Dios dota al pecador para salvación se convierte en un elemento operativo del pecador cuando la ejerce depositándola en Cristo. De manera que la fe puede ser resistida, pero el nacimiento de fe salvífica, porque no puede Dios aceptar ninguna obra humana, procede de la acción del Espíritu Santo de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, hay algo también muy importante que tenemos que recordar. El hombre en su nivel no regenerado solamente puede producir 3 clases de obras. Las obras naturales de hombre, que funcionan de acuerdo con su corazón y su conciencia, son obras que de alguna medida, en alguna manera, están siempre orientadas hacia el mal. Lo dice el Señor en su palabra. Cuando Dios ve a los hombres, descubre que el corazón de ellos era continuamente el mal. ¿Por qué causa? Porque el mal forma parte de la experiencia de vida natural del hombre, a consecuencia de la herencia de nuestros primeros padres. Ahí no están ninguna obra de fe que Dios pueda aceptar. En segundo lugar están las obras de la carne. Las obras de la carne son la expresión de la dimensión rebelde del hombre contra Dios a causa de su pecado. Repasa las obras de la carne con calma, no solo en la lista de Gálatas, sino en todas las listas del Nuevo Testamento. No está la fe ahí. En tercer lugar, el hombre no regenerado puede producir obras diabólicas. Es decir, las obras que induce el diablo a cometer. Por supuesto, la fe salvífica tampoco está ahí.
Cuando Dios opera en el corazón del hombre iluminándolo, le da los medios necesarios para que esa fe que salva, que significa entrega incondicional, pueda ser llevada a cabo por el pecador y recibido a salvación por gracia mediante esa fe. La iluminación espiritual y la ayuda espiritual es obra del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo hablaba de esto, mirad lo que dice en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, conocéis de memoria el versículo, la convicción de pecado en el mundo por obra del Espíritu Santo, Evangelio según Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero os digo la verdad. El Señor Jesucristo está diciendo, voy a afirmaros algo que es absolutamente verdad. Os conviene que yo me vaya. Ellos estaban disgustados, preocupados. ¿Cómo se va a ir el Señor? Y Cristo les dice, mirad, es interesante para vosotros que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Cuando Él venga, es decir, cuando yo me vaya y Él venga a sustituirme, es el vicario de Cristo en la tierra, cuando Él venga va a ejercer algo que yo no he hecho a lo largo del tiempo. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquellos hombres que escuchan las palabras de Jesús, especialmente aquella noche tensa para ellos, muchas de esas palabras fueron meras palabras que recibieron entonces, no las entendieron. Ellos entendían pocas cosas de lo que Jesús estaba enseñándole. La prueba más grande que tenéis de ello es que Cristo durante su ministerio les habló del reino, ¿sí o no? Sí, Señor. Y después, cuando Él resucitó, Él se dio cuenta que aquellos no habían entendido nada acerca del reino, o muy poco, y le dio 40 días de clases especiales. Dice Lucas, en Hechos. Les habló durante 40 días ¿de qué? Del reino. Y cuando Él va al cielo y ellos le están acompañando cuando va a ascender y vienen con ellos, ¿qué le preguntan a Jesús? ¿Restaurarás el reino a Israel? Ahora no habían entendido nada. Su teología los había condicionado de tal forma que para ellos reino a Israel era la misma cosa. Y Cristo se vuelve con aquella paciencia de Jesús y les dice, vosotros a predicar el Evangelio. ¿Quién va a haceros entender el reino? Mi vicario, el Espíritu Santo cuando Él venga. Él os conducirá a toda verdad y os enseñará lo que yo os he dicho. Ahora Cristo dice, mirad, necesitáis el Espíritu Santo para evangelizar porque Él va a convencer al mundo de pecado. ¿Qué significa? Notad que esto está en singular. No dice que el Espíritu Santo va a convencer a los hombres de pecados. No hay ningún hombre en su sentido común lógico, salvo los rebeldes que se manifiestan así, no hay nadie que no sepa que es pecador y lo reconozca. Si tú vas por la calle y preguntas, tú eres pecador, te va a decir, ¿qué es eso de pecador? Algunos tendrás que explicarle lo que es. Pues mira, pecador significa simplemente dos cosas. Que seas incapaz de amar a Dios por encima de tus intereses y de amar al prójimo como a ti mismo. ¿Eres capaz? No. ¿Eres pecador? Sí. Bueno, esta convicción intelectual la tiene la gente, pero la convicción profunda de sentirse pecador es muy distinto. Quiero deciros, mis amados hermanos, que el hombre no se salva por saberse pecador, se salva cuando se siente pecador. Este sentimiento, esta convicción es una obra del Espíritu Santo. Y específicamente el Espíritu Santo convence al mundo de un pecado, no de muchos pecados. ¿Cuál es ese pecado? No querer creer. El Espíritu Santo convence al auditorio de que la única forma de salvación es creyendo en Cristo. Y Cristo dijo en su tiempo, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Queridos míos, no hay predicador del Evangelio, por ilustre que sea, por elocuente que sea, que pueda convencer en la intimidad y hacer sentir la miseria del pecado. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo va a convencer al mundo, a los oyentes del Evangelio de justicia.
Y dice, ¿qué tipo de justicia es? De justicia y de juicio. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Quiere decir de justicia, una justicia ejecutada absolutamente en el ministerio de Cristo, que elimina totalmente la justicia que el hombre procura encontrar por sí mismo. Otra vez vuelvo a insistir en esta cuestión. El Espíritu Santo completa la obra de Cristo, y Cristo fue un luchador abierto contra la religión, entre comillas, de los hombres. Cuando Cristo vino al mundo se enfrentó con fariseos, con los saduceos, estaba buscando la palabra, perdóname, con los sacerdotes. Se enfrentó con la clase religiosa de su tiempo porque aquellos entendían que Dios estaba satisfecho de lo que ellos hacían. Y Cristo dice, no es eso, en absoluto. Nadie de vosotros alcanza justicia por sí. ¿Quién será capaz de hacer que el hombre cancele su justicia y acepte la justicia de Dios? Nadie más que el Espíritu Santo. Y Cristo dice, os conviene, porque Él convencerá al mundo de juicio. No del juicio venidero, sino de un juicio en tiempo pasado. Satanás fue juzgado, derrotado y vencido. Luego el Evangelio proclama un mensaje de libertad, porque ya no hay cadenas que puedan sujetar a aquel a quien Cristo hace libre. ¿Quién puede hacer convencer? ¿Quién puede producir la convención íntima que conduzca al pecador a decir al Salvador, Señor, me pierdo, sálvame? ¿Quién? El Espíritu Santo. Luego lo importante para nosotros en esta mañana, en este primer paso, es entender que el hombre natural, el hombre no regenerado, dice categóricamente Pablo en carta 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque tienen que discernirse ¿cómo? Espiritualmente. Luego, para poder discernir espiritualmente esta obra admirable de la cruz, solo es posible mediante la acción iluminadora interna ¿de quién? De Dios, el Espíritu Santo. Es Dios, el Espíritu Santo, quien hace la obra de convicción. Convicción de pecado, haciendo sentir al pecador la miseria de su situación y conduciéndolo a Cristo. Queridos hermanos, yo no sé cómo ilustrar bien esto, pero se me ocurre, pienso esta mañana, en aquella tremenda obra de Juan Bunyan. ¿Quién de vosotros leyó El Peregrino? 1, 2, tengo buenos lectores de Peregrino delante. Fantástico. Queridos, es muy raro ver una iglesia en donde tantas personas hayan leído El Peregrino. ¿Os acordáis bien del Peregrino? ¿Recordáis que Cristiano, que es ese hombre que sale de la ciudad de destrucción y camina hacia la ciudad celestial, se encuentra un día en el camino con el evangelista que le predica el Evangelio? ¿Recordáis esto, verdad? Y de pronto ese hombre sigue andando después de haber recibido el mensaje del Evangelio y sube a una colina donde se encuentra con la cruz. Dice Juan Bunyan que ese hombre llevaba su pecado como un gran fardo atado a sus espaldas. Y de pronto el mensaje del Evangelio revela a Cristiano la grandeza del Salvador en la cruz. Y dice Juan Bunyan que ese hombre se entrega al Salvador y de pronto sintió como sus correas se desataban y la carga de su pecado caía de sus espaldas y rodando por la colina se perdía en un sepulcro abierto. Cuando Cristiano sintió la liberación de la salvación, hizo lo que esta mañana hemos hecho: cantar, glorificar al Señor por la obra de liberación que había experimentado. Y Cristiano cantó aquel hermosísimo poema que, traducido al castellano del escritor Bunyan, dice de esta manera: vine cargado con la culpa mía de lejos, sin alivio a mi dolor. Mas en este lugar, oh qué ventura, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga, y su atadura en este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura.
y más bendito quien murió por mí. Aquí tenéis una transformación. ¿Quién hizo que Cristiano conociese la grandeza de la cruz después de oír el mensaje del Evangelio? Nadie más que el Espíritu Santo de Dios. Si yo pidiera esta mañana el testimonio de salvación vuestra, seguramente que vosotros muchos me diríais: he oído muchas veces el Evangelio, hasta que un día, de alguna manera, sentí que era un perdido y clamé por salvación. ¿Es así? Es así. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo de Dios. Segunda cuestión. El Espíritu Santo en la justificación es el agente regenerador. No predicamos un evangelio para emocionar a la gente. Predicamos un evangelio para convertir a la gente. Muchas veces el mensaje, mediante ilustraciones, mediante tragedias humanas, mediante impactos sociales, produce emociones. Y cuando tú has llegado y esto es una técnica humana, cuando el predicador es capaz de emocionar el auditorio, puede hacer con él lo que quiera. De ahí que desde hace muchos años yo no hago más que una brevísima invitación del Evangelio. Porque la obra de salvación no es mía, es del Señor. No queremos convicciones de gente emotiva que se pone en pie y se levanta y levanta sus manos y esto es fácil de hacer, ¿sabéis? Necesitamos gente que en el fondo de su alma, en silencio, diga al Señor: sálvame, sálvame. Y se produce una transformación. Se produce la regeneración. Se produce la unión vital con Cristo. Se produce la dotación de una nueva naturaleza. Se produce la dotación de un corazón nuevo para que el Espíritu residente en ese corazón y las otras dos personas divinas en comunión con Él y con el creyente sean capaces de llevar a cabo lo que el hombre jamás podrá hacer por sí mismo. El profeta Ezequiel, escribiendo sobre la regeneración, capítulo 11 y capítulo 36, dice: Dios, les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de ellos y haré que anden en mis caminos y guarden mis mandamientos y los pongan por obra. ¿Quién lo hará? Yo. Eso mismo lo traduce Pablo a la santificación. Tenéis que luchar, tenéis que ocuparos con temor y temblor en vuestra santificación, porque Dios es el que en vosotros produce los elementos necesarios para eso. El querer y el hacer por su buena voluntad. En tercer lugar, la regeneración espiritual da paso también a la fe salvífica. No estoy haciéndolo por orden cronológico, digamos así, sino por un orden establecido. La fe salvífica, ¿qué es la fe? Bueno, la fe es el instrumento de salvación. Nadie se salva por fe, se salva por gracia, mediante la fe. Luego la gracia es el elemento de salvación y la fe es el instrumento para salvación. Hay gente muy joven esta mañana, yo quiero que, seguro lo sabéis bien, pero quiero que quede claro esto. Cuando yo me tomo una hamburguesa, ¿os gustan las hamburguesas? Bueno, ¿a qué joven no le gusta la hamburguesa? Lo que me alimenta a mí, ¿qué es? La hamburguesa. Pero yo, cuando voy a comer una hamburguesa, la cojo o la debo coger con una servilleta. El instrumento que me lleva la hamburguesa a la boca es la servilleta. ¿Me alimenta la servilleta? No. Pero me alimenta la hamburguesa. De manera que ese es el sistema. La gracia de Dios es lo que realmente salva. La fe es el instrumento por el cual yo tomo y recibo la salvación. Si la salvación es de Dios, ¿creéis que el instrumento es mío? También es de Dios. Y la fe nace en el corazón del creyente cuando el Espíritu Santo brilla en nuestro interior. El apóstol Pedro dice que Dios nos ha escogido y no importa en qué sistema teológico estés.
No me tiene gran importancia si eres un calvinista moderado de 4 puntos o un hipercalvinista o un arminiano moderado, me da lo mismo esta mañana. Lo único que tengo que entender y que tienes que entender es que la Biblia dice que Dios nos ha escogido en Cristo. Algunos dicen, sí, es una elección individual, muy bien, perfecto. Otros dicen, es una elección global, también, no me importa. La evidencia es que Dios nos ha escogido en Cristo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, Dios nos ha escogido en Cristo. Y Dios hace una obra admirable en el corazón. Dice el apóstol Pedro que fuimos escogidos según la presciencia de Dios en santificación ¿de qué? Del Espíritu. Propósito. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo santifica ¿en qué sentido al pecador? Sacándolo de la situación de rebeldía para que en un instante pueda obedecer. Ese pecador puede negarse a obedecer y vuelve ¿a qué situación? A la situación de rebeldía. Pero el Espíritu Santo capacita al pecador para que responda a la salvación. Y como la única respuesta salvadora es la fe, ahí se inicia la fe. Y decimos, bueno, qué bien, ya he terminado, ya he recibido el Evangelio, gracias Señor porque tú hiciste toda la obra, ahora la vida de fe en el futuro es mía. ¿Cómo que es tuya? No hay 2 fes en la Biblia, hay solo una. La vida de fe es el resultado de la manifestación continua de la fe en la vida del creyente. Y algunos piensan, ay, la fe se va a terminar un día. ¿No dice Pablo que en el tiempo presente permanece la fe, la esperanza y el amor? Cuando Cristo venga la fe termina. ¿Por qué? Porque ya le vemos. Un momento. ¿Qué es fe? ¿Fe es entrega incondicional a Dios, sí o no? Sí. ¿La Iglesia glorificada dejará de entregarse incondicionalmente a Dios? ¿Qué va? ¿Qué es esperanza? Esperanza son promesas que Dios hace, revelación que Dios da hacia algo que va a cumplirse. De momento tenemos una revelación en la palabra que se cumplirá en el arrebatamiento de la Iglesia, ¿verdad? Y después ya no más promesas. No. Dios va a revelar a su pueblo nuevas glorias permanentemente porque nunca seremos capaces de conocer totalmente a Dios. Luego la esperanza que espera recibir nueva revelación, la fe que descansa plenamente a Dios, será el modo de vida en el cielo. Claro está que el camino perfecto, ¿cuál es? El amor. Mis amados hermanos, Dios hace una obra para el salvo que no se extingue. Porque la salvación no es temporal, la salvación es eterna. De manera que Dios promueve toda su obra en razón de la acción del Espíritu para la salvación de los pecadores, la santificación de los cristianos y la glorificación de su Iglesia. Ahora debo terminar el primer punto. Yo sé que tenéis ganas de comer hoy, ¿verdad? No es bueno hacer... No tenemos ganas. Pero yo no quiero ser responsable de que alguien se desmaye. De modo que lo que sí quiero deciros con toda solemnidad es esto. El predicador del Evangelio, oíd bien, mis hermanos, el predicador del Evangelio es un hombre o una mujer que tiene que vivir en el poder del Espíritu. No hay profesionalismo en la predicación del Evangelio. Hay creyentes que viven en la carne o en el Espíritu. No hay término medio aquí. El creyente, según revela Pablo en la carta a los Corintios, es o carnal o espiritual. El motor que mueve la vida de un cristiano es o la carne o el espíritu. No hay términos medios. No hay cristianos que vayan, permitidme decirlo así claramente, sobre todo por la gran cantidad de jóvenes que tengo aquí. Quiero utilizar un lenguaje muy coloquial con vosotros. No hay un cristiano que vaya con una pierna en la carne y una pierna en el espíritu. No puede ser. O camina en el espíritu o camina en la carne, no hay término medio. Cuando la carne mueve la vida del creyente, el creyente se convierte en religioso de apariencias delante de Dios, escoria pura. El fariseo era un hombre movido por la carne, no por el espíritu. El fariseo venía a la presencia de Dios y decía al Señor, mírame Señor, mírame. Yo no soy como los otros hombres, doy diezmos de todo, hago todo esto... Ni siquiera como ese. Mira, yo no sé cómo tú te atreves a ver a ese. Yo soy grande, este es pequeño. ¿Qué dice el texto bíblico? No fue justificado. ¿Por qué?
¿Quién movía la oración del fariseo? La carne. ¿Qué pretendía el fariseo con la oración que hacía? Que Dios le dijese, buen chico, te voy a recompensar. Dios no paga 2 veces la misma factura, tú tampoco. De manera que el fariseo presentaba a Dios la factura, yo quiero ser glorificado, ya eres glorificado, punto, no necesitas cobrar nada más. Aquel otro decía al Señor, el pobre publicano decía al Señor, movido por el Espíritu, sé propicio a mí, que soy un pecador. ¿Sabéis la diferencia entre una oración y otra? El motor que movía al fariseo la carne, el motor que movía la oración del publicano el Espíritu. El fariseo miraba la justicia suya, el publicano miraba en figura el propiciatorio dentro del lugar santísimo, donde la sangre del sacrificio expiaba la iniquidad del pueblo y decía, Señor, en razón de esa sangre, ten misericordia de mí. ¿Entiendes la diferencia? Hay cristianos que vienen a la reunión para ser vistos. Su vida es una vida carnal. Hay personas que vienen a la reunión con el único objeto de adorar al Señor. Hay viejecitas, yo recuerdo en mi tiempo, hoy claro, las iglesias tienen su servicio de limpieza, pero yo recuerdo nuestra iglesia, nuestra antigua iglesia, cuando yo era un niño pequeño, y recuerdo muchos domingos a una viejecita, con un paño del polvo. No había paños como hoy, un trapo sucio de su casa, pasándolo por los bancos del local antes de empezar el culto. ¿Por qué lo hacía? La señora María se llamaba. ¿Por qué lo hacía? ¿Alguien le mandaba? Nadie. Si tú le preguntabas, le decía, quiero que mis hermanos estén confortablemente sentados en los bancos. ¿Quién movía esa obra? El Espíritu. Hermanos queridos, el Espíritu condiciona la vida del creyente y el predicador del Evangelio, sabiendo que la obra que salva es del Espíritu, tiene que vivir en el Espíritu. Yo me pregunto, ¿es que acaso el Espíritu Santo ha perdido el poder de salvación hoy? ¿Por qué había tanta salvación en la iglesia primitiva y no hay hoy? ¿Por qué motivo cuando se producía un gran avivamiento del Espíritu en Escocia, en Gales, por qué motivo se salvaron miles de personas? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque el pueblo estaba en el Espíritu. Este es el secreto. Porque aquel pueblo había confesado su pecado al Señor, pecado interno sin confesar, y había dicho al Señor, Señor, restáuranos, restáuranos. Y Dios restauró al pueblo, y el Espíritu se movió con libertad en medio de la congregación para salvación de almas. En el tiempo presente el pueblo de Dios se caracteriza por iras, contiendas, disensiones, divisiones. Y todo esto contrista el Espíritu. Necesitamos retomar de nuevo la idea bíblica de lo que significa vivir en el Espíritu, porque esto nos lleva al segundo punto, el Espíritu en la santificación. El Espíritu Santo bautiza al cristiano en Cristo. Vosotros sabéis que hay 2 grandes pasajes sobre este asunto en el Nuevo Testamento. Uno, en que el bautizador es Cristo, el recipiente, el Espíritu, el bautizado, el creyente. Tiene que ver con el bautismo de Juan y con el descenso del Espíritu Santo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El segundo gran grupo de versículos enseña que el agente bautizador es el Espíritu Santo, que el recipiente es Cristo y el bautizado el creyente. Este es, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En un cuerpo qué? Lo que dice Pablo es que el Espíritu Santo ha tomado a cada creyente y lo ha sumergido, que es lo que significa la palabra, hacia la formación de un cuerpo en Cristo. Por eso Pablo dice que aquel que fue bautizado en Cristo, de Cristo está ¿qué? Revestido. ¿Para qué? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, miradme esta mañana, por favor. Aunque sea un viejo feo, miradme un momento. Decidme qué cosas estáis viendo de mí. Voy a apartarme un poco para que me veáis bien. ¿Qué es lo que veis de mí esta mañana?
Buena pregunta o buena respuesta. Lo único que realmente estáis viendo de mí, ¿qué es? La cabeza y las manos. ¿El resto qué? Es la ropa. Cuando un cristiano está revestido de Cristo, lo único que tiene que ver el mundo es a Cristo. Aquí está el secreto. Y esto es santificación. Que no te vean a ti. ¿En dónde? En el mundo y en la iglesia. Que en la iglesia pasemos tan desapercibidos de nuestro yo que solamente Cristo se manifieste. Esta es la grandeza de la santificación. Cuando un cristiano no vive en el espíritu santificante, vive en la carne, buscando la religión que lo cubra mediante una apariencia externa de aquello que no tiene en el interior. Muchas veces los creyentes creen que la vida cristiana es ser distinto al mundo. ¿Cómo? Poniendo una chaqueta y una corbata. Me gusta mucho la corbata y la chaqueta. Yo soy un hombre pegado a una corbata porque toda mi vida trabajé en la dirección de empresas y naturalmente teníamos que usar corbatas. Bueno, otros dicen es que la única distinción nuestra es que nosotros cantamos unos cánticos distintos a los de otras iglesias, especialmente católicos romanos. Ahora resulta que ellos cantan nuestros himnos. Otra diferencia es que nosotros el domingo, mientras los vecinos van a la playa, nosotros vamos a la iglesia. ¿Es esa la diferencia? No, señor. La diferencia es que en tu bloque donde vives, tus vecinos no digan qué raro es porque va a la playa, porque va el domingo vestido a la reunión en lugar de ir a la playa. Digan qué distinto es porque es un hombre íntegro. Esto es santidad. El resto son historias religiosas. La verdadera vida de santidad es una vida que busca el bien del prójimo, el bien del hermano. La vida de santidad es una vida que te impide oír murmuraciones y críticas de otros hermanos. Una vida santa es una vida que satura tu mente con la palabra de Dios y la persona de Jesucristo. Oh, queridos hermanos míos, cualquier otra cosa es asunto de carne y no asunto de espíritu. La iglesia que funciona, la iglesia poderosa, es la iglesia que está santificada en el poder del espíritu. Ahora mirad la demanda de santificación. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿cómo? En toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos. ¿Por qué? No como. Vuelvo a insistir en el texto de ayer. No es imitación la santidad, es comunión con Cristo. Sed santos porque yo soy santo. La Biblia dice que la voluntad de Dios para nosotros es la santificación. Ahora hay un mandamiento muy claro, muy concreto y muy fácil de cumplir, recogido por Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 18. Lo leo directamente de la palabra para que lo tengamos todos nosotros claros. Si sois guiados por el Espíritu, dice Gálatas 5:18, son dos textos, voy a dar los dos, el de Gálatas primero y el de Efesios después. Los dos son fáciles de acordarse porque son los dos 5:18. Gálatas 5:18, si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Quiere decir que la santificación no es cuestión de mandamientos que se cumplen, sino de obediencia al impulso del Espíritu. Aquella persona que está bajo el Espíritu no tiene cargas. Los mandamientos de la palabra de Dios son para él delicia personal, porque el Espíritu le lleva a cumplirlos, a llevarlos a cabo en su poder personal, no en el esfuerzo del hombre. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu.
Sabéis que aquí este verbo en nuestra versión está en presente de imperativo. El texto griego permitiría traducirlo tal vez más preciso en gerundio. Es decir, diríamos así: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien dejaros llenar por el Espíritu. Luego, el propósito, el programa de Dios para tu vida y para la mía es que vivamos en la plenitud del Espíritu. ¿Vivimos en la plenitud del Espíritu? Yo no. Hay muchas cosas en mi vida que están impidiendo que el Espíritu Santo sature absolutamente mi vida y me convierta en un simple vaso lleno hasta rebosar del Espíritu. Ahora, yo nunca podré amar en la dimensión que la Biblia me pide si no estoy lleno del Espíritu. Porque cuando Pablo habla del amor que demanda, dice estas palabras en Romanos 5:5. Dios derramó en nosotros su amor por medio del Espíritu que nos fue dado. ¿Qué dice? ¿Nos llenó o derramó? Derramó. ¿Tú sabes lo que significa derramar? Significa que pones un vaso debajo de un grifo de agua y el agua llena el vaso y sale por fuera. Esta es la gran plenitud del Espíritu, pero para que ese vaso esté lleno de agua absolutamente tiene que estar vacío de toda otra cosa que pueda ocupar su lugar. Lo que está diciéndonos la Biblia es que el tramo de la vida de salvación en el tiempo presente es sólo posible por medio del Espíritu Santo. Y mira lo que dice la Escritura. La vida de victoria es esta para nosotros. Dios nos lleva siempre, no ocasionalmente, en triunfo en Cristo. Y dice Pablo, ¿cómo? Por el Espíritu. Luego, la única forma de llevar a cabo la vida victoriosa de santificación que impacta al mundo, la vida que conduce a un marido rebelde en el silencio de palabras, pero en el ejemplo de su mujer a Cristo, la vida que impacta a los jóvenes de nuestra sociedad que no tienen horizonte, ni esperanza, ni ilusión, y dedican los viernes, al menos en nuestra ciudad, los universitarios de nuestra ciudad, el deporte universitario de Vigo es emborracharse el viernes por la noche hasta el sábado por la mañana. Gente que dice, no me importa nada la vida, porque cuando concluya mi carrera no voy a tener ninguna ilusión para seguir viviendo. Necesita haber jóvenes que se acercan a ellos en la universidad y les dicen, yo tengo un sentido nuevo en la vida. Gente que no practica el pecado por mandamiento, sino por comunión con Cristo. Gente que es honesta con los demás. Y hay dos características esenciales en la vida de un cristiano. Tiene que ser sin doblez y tiene que ser sincero. ¿Sabes lo que significa sin doblez? A ti te enseñan cuando manchas, estás comiendo y manchas una servilleta, ¿cómo evitas que la gente vea que has manchado la servilleta? Doblándola. De modo que todo alrededor está limpio. ¿Dónde está la porquería? Dentro de la servilleta. Lo que el Espíritu Santo hace son creyentes sin doblez. Gente abierta. La veas por donde la veas, es igual. En segundo lugar, gente sincera. ¿Tú sabes lo que significa la palabra sincera? Pues es eso que dice. Sincera. Aquí tenéis unos cuantos bancos. Mirad, esta mañana podéis ver el ejemplo fantástico de esto en los bancos de este local. El ebanista, el carpintero que hizo estos bancos, le hizo ahí en el respaldo unos cuantos agujeros para sujetar la tabla, ¿verdad? Los agujeros se veían. ¿Con qué los tapó? Con cera, con masilla. Lamentablemente para el constructor puso una cera bastante clara, se ven bien, pero pudo haber puesto una cera prácticamente transparente y tú no lo verías, pero debajo está el agujero. Creyentes sinceros son creyentes que no ocultan nada.
Aquí hemos progresado, por tanto, a la obra salvadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo hace efectiva la cruz de Cristo en el alcance potencial que tiene cuando nuestra vida está rendida a Él. De otra manera, el profeta dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Hermanos amados, creo que una de las asignaturas pendientes en el mundo evangélico conservador es la acción del Espíritu en la vida del cristiano y en la Iglesia. Como quiera que grupos que tienen una doctrina un tanto extraña en relación con el Espíritu Santo se basan en manifestaciones externas de un poder que no es del Espíritu, como hay personas que están procurando unas manifestaciones externas de algo que no existe habitualmente, nosotros hemos tomado la doctrina del Espíritu Santo y la hemos arrinconado. Y hemos dicho al Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos a controlar nuestro culto para que sea muy ortodoxo conforme a la Biblia. Y lo que estamos haciendo es muchas veces un culto muerto por falta de Espíritu. Nosotros hemos dicho al Espíritu Santo de Dios, queremos mantener nuestro sistema, y el Espíritu dijo, seguid vosotros con el sistema. La oración que la Iglesia necesita en la presencia de Dios, delante de su Espíritu y en su poder, es esta: Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres? El culto que el creyente tiene que ofrecer a Dios, lo dice varias veces el libro de los Salmos, es un cántico nuevo. Cuando en el libro de los Salmos se leía, cantad al Señor cántico nuevo, ¿qué significa? ¿Significa que tenían que buscar a alguno de los compositores de salmos para que hiciera un salmo nuevo para el próximo sábado? ¿Qué va? El salterio era movible, para ellos cantaban siempre los mismos salmos. Lo que dice, cantad en una novedad de vida, de tal manera que Dios pueda decir de vosotros, este pueblo se acerca a mí con su corazón, no solamente con su boca. Un culto sin espíritu, dice el Señor, los sacrificios de este pueblo me son abominables. Hermanos, solo en el poder del Espíritu. Y por último, el Espíritu Santo en la salvación es el agente de la glorificación. El apóstol dice que como Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu, así también nosotros. Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. El Espíritu Santo de Dios, bueno, en la resurrección del cuerpo de Cristo, sabéis que actuaron las tres personas divinas. El Padre resucita a su Hijo, el poder del Espíritu lo hace posible, pero Cristo dijo, nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Luego, en todo lo que tiene que ver con salvación, siempre las tres personas divinas actúan, cada una conforme a su compromiso en el plan de redención. Pero yo quiero enfatizar el hecho bíblico de que el poder del Espíritu levantó y dio vida al cuerpo de Jesús, no para resucitarlo temporalmente como resucitó Lázaro, sino específicamente para darle el cuerpo de resurrección permanente. Es el primer hombre revestido de inmortalidad. Ahora, queridos míos, cuando la trompeta de Dios suene y cuando la voz omnipotente de Jesucristo el Señor se haga oír llamando a los suyos, el Espíritu Santo va a transformar nuestros cuerpos, para que seamos hechos conformes a la semejanza de su Hijo. Y en todo esto se va a completar la obra de gracia de Dios. Mirad, el consumado es de la cruz tiene un alcance tripersonal. El compromiso del Padre, expresado en el consumado es del Padre, es cuando entrega a su Hijo. Yo doy a mi Hijo en propiciación por el pecado del mundo. El consumado del Hijo es en la cruz del Calvario. No hay ya nada más que hacer. Se ha consumado el sacrificio. Hemos abierto la puerta de salvación a todo aquel que cree. El consumado del Espíritu Santo será en la glorificación. Cuando la gracia salvadora
presente para siempre delante de Dios, un pueblo a la semejanza de Jesús. El programa del Padre es precisamente esto, que seamos hechos, lo decía ayer o anteayer, que seamos hechos conformes a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Cuando entremos en el cielo, llevaremos la imagen de Jesús. La imagen de Cristo está tratando de ser reproducida por el Espíritu en el tiempo presente mediante el fruto del Espíritu, que nos hace semejantes a Cristo, ¿verdad? Pero cuando estemos en el cielo, ¿seremos semejantes a Jesús o no entramos en el cielo? Alguien se asusta de esta afirmación. ¿Podemos perder la salvación? No, pero el programa del Padre es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Se va a cumplir o no? Naturalmente que sí. Pongo un ejemplo también para los jóvenes. Cuando tú visitas un país extranjero, llevas tu pasaporte, ¿verdad? Ahora tenemos un pasaporte muy importante. Somos comunitarios. Y ese pasaporte abre las fronteras de todos los países del mundo. No necesitas visado para ningún lado. No sé si a lo mejor alguna islita por ahí del Pacífico perdida te pedirá visado, pero sería raro. Tampoco vas a visitarla. Cuando tú visitas un país, te acercas al policía que está en la entrada y le entregas el pasaporte. La próxima vez que vayas, observa a la gente. Siempre el que entrega el pasaporte y el policía lo toma y lo empieza a mirar, se inclina por encima del mostrador. A ver qué hace el policía con mi pasaporte. ¿Qué es lo primero que hace el policía? ¿Abre el pasaporte por dónde? ¿Por tu nombre o por la fotografía? Por la fotografía. Y cuando el policía se pone a ver el pasaporte y te mira a ti, tú dices, uff. Cuando me hicieron esta fotografía yo tenía 10 kilos menos. Además, ¿qué cosa? Debí cambiarla porque tenía bigote. Antes, ahora no lo tengo. El policía te mira de nuevo y dice, bueno, debe ser. Y pone el sello, te da el pasaporte y tú entras. Imagínate esto, imagínatelo. Por favor, lo que te voy a decir no es verdad, es una fábula. Imagínate que llegas a la frontera del cielo. Yo no sé si hay frontera en el cielo. Y cuando te acercas a la frontera del cielo, tú vas feliz. Porque tú tienes un pasaporte que dice, ¿ciudadano de dónde? Del cielo, aquí paso, es mi casa. Y de pronto, el guardia de frontera, yo no sé lo que tú quieres que sea. ¿Quieres que sea un querubín? Pues un querubín, un serafín, lo mismo. Te mira muy solemnemente y tú le entregas el pasaporte. Y él abre tu pasaporte. Y tú te quedas blanco. Porque la fotografía no es la tuya. Es la fotografía de Jesús. Y de pronto el guardia te mira, sonríe, yo no sé si los ángeles sonríen, y te dice, pase. Y tú dices, qué extraño. ¿Cómo es posible? Y buscas rápidamente en el cielo un espejo. Tampoco sé si hay espejos. Buscas un espejo y te miras de frente y ¡qué tremenda sorpresa! Tú has desaparecido. La imagen tuya es la de Jesús. ¿Quién ha hecho esta conversión? El Espíritu Santo. Por eso esta mañana el Espíritu Santo de Dios desea reproducir esta imagen hoy en tu vida personal. La única manera de que el Espíritu actúe en tu vida en plenitud son tres cosas muy sencillas. Primero, no contristéis el Espíritu. ¿Cuándo se contrista el Espíritu? Cuando hay pecado oculto en tu vida sin confesar. El Espíritu sabe que hay pecado. Confiesa tu pecado. Ahora, confesar no es decirle al Señor, Señor, mira, he mentido. El Señor te va a decir, ya lo sé. Cuando tú mentiste, yo ya lo sabía. Confesar es una palabra que significa decir lo mismo. Es decir, Señor, tú dices que mentir es pecado y yo afirmo que es pecado, por tanto quiero separarme de esto, Señor. Segundo, no apaguéis el Espíritu. El Espíritu se apaga cuando Él dice, el camino es este, y tú dices, yo no quiero ese camino. Cuando tú resistes el Espíritu no te fuerza, pero está apagado en tu vida. El tercer nivel es Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu. Deja
que el Espíritu te conduzca. En cierta ocasión vino a nuestra ciudad de Vigo un argentino. Me lo presentó otro compatriota de él. Me dijo, oye, si puedes atender a este hombre, es muy amigo mío, un gran industrial de Argentina. Bueno, yo atendí a aquel hombre. Una de las cosas que tenía este amigo, no era creyente, es que hablaba como una locomotora. No te dejaba decir nada, él hablaba y hablaba. Lo llevé a dar un paseo para que viese Santiago de Compostela y algunas cosas así. Yo iba en el coche, conduciendo, y él sentado a mi lado hablando. Cuando yo quería decirle sí, ¿por qué? Ya él va. De modo que lo único que yo hice fue conducir y dejarlo hablar. Y de pronto, en medio de las miles de cosas que me contó aquel hombre aquel día, me dijo, ¿tú sabes que yo fui piloto de reactores? No sabía. Y ya me describió él, con pelos y señales, cómo se maneja un reactor, cómo se aterriza, cómo se despega. Yo lo único que sé de aviones es subir al avión y que me lleve. No sé otra cosa. Y de pronto me dijo, pero ¿sabes? La sensación de vuelo solo se consigue en un planeador. Y entonces me dejó hablar. Me vio tan asustado que el hombre se detuvo. Y yo le dije, dime, ¿y un planeador de estos puede volar mucho? Dice, sí. Un mal piloto, 10 por 1. Es decir, cada metro, 10. De modo que si subes a 100 metros, 1000. Si subes a 1000 metros, 10.000. Y dice, ese es un mal piloto. Me dijo, en Buenos Aires yo tengo un planeador con 2 plazas. La próxima vez que vengas a Buenos Aires, llámame, te voy a dar un vuelo en planeador. Yo fui varias veces a Buenos Aires, no le llamé nunca. Porque lo que no tengo ganas ninguna es subirme a un planeador. Prefiero que me cuenten la experiencia. Y yo le dije, bueno, dime, ¿cuál es el secreto para manejar un planeador? Y él me dijo 3 cosas. Primero, cuando el tractor, el avión que va a remolcarte, te avisa por radio y te dice, vamos a iniciar el despegue, suelta los mandos. Sepárate y deja que te arrastren. El avión te arrastra y el planeador se levanta arrastrado por el avión. Y cuando llegues a la cota de altura en donde te van a soltar y el piloto del avión que te remolca te dice, voy a soltar el gancho, agárrate a los mandos fuertes, levanta el morro del avión y comienza a subir todo cuanto puedas y busca una corriente térmica. Nosotros sabemos, decía él, dónde están porque vemos las nubes. Busca una corriente térmica de aire caliente y cuando la encuentres deja que te levante y te suba hasta que llegas al final. Cuando el avión se empieza a mover así y pierde sustentación, entonces busca una corriente de aire de cola y deja que el aire te lleve. Yo guardé silencio y dije, qué ilustración tan buena. El Espíritu te saca del mundo arrastrándote a regiones celestiales. Isaías dice que Dios te da fuerzas como águila. El águila se levanta por encima de la bruma del mundo y se acerca al sol. El sol de justicia nuestro es Cristo. Cuando el Espíritu por la palabra te arrastre, deja que te lleve. Y cuando hayas llegado a cotas admirables de comunión con Dios, deja que el Espíritu te conduzca. Y entonces serás vencedor en Cristo. Instrumento útil en las manos del Señor para la evangelización, porque tú serás un continuo mensaje evangelístico, leído en las páginas de tu vida, para tu bendición y para su gloria. Que Dios añada sobre vosotros la bendición de su gracia.